Sofía y Valeria, mis primas gemelas, siempre fueron mi tentación más prohibida y el secreto más peligroso que he guardado. Antes de comenzar, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Empecemos. Aquella noche de verano, bajo las suaves luces de su casa, crucé una línea que jamás imaginé que rompería con ellas. Desde siempre, su belleza y personalidad me habían cautivado de una manera inexplicable. Sofía, con su energía arrolladora, y Valeria, con su misterio tan dulce, eran tan diferentes y a la vez igualmente irresistibles. Esa noche, lo que comenzó como un juego inocente entre nosotros tres, se transformó en algo mucho más profundo, algo que desató una pasión imposible de deshacer. No confundas esto, no es una historia de arrepentimientos, pero después de escucharla, comprenderás por qué no hubo marcha atrás. Desde que cumplí 18 años, comencé a notar cosas en mis primas que antes no veía. Ahora, con 20 años, Sofía y Valeria siempre fueron el centro de atención en la familia, no solo por ser gemelas, sino por la manera en que se comportaban y esa presencia magnética que las rodeaba. A mis 30 años, sabía que pensar en ellas de esa forma era incorrecto, pero no podía evitarlo. Cada encuentro con ellas dejaba una huella, una sensación que no podía quitarme de la cabeza. A medida que crecíamos, esa conexión entre nosotros se volvía más evidente para mí. Siempre había algo en sus miradas, en la forma en que se reían al mirarme o en los comentarios que hacían, aparentemente inocentes. Sofía, la más extrovertida, no dejaba de bromear conmigo, mientras que Valeria, con su naturaleza más reservada, parecía observarme desde la distancia, como si esperara el momento perfecto para acercarse. Recuerdo una tarde durante unas vacaciones familiares, cuando estábamos los tres en la piscina. Sofía nadó hasta mí, con una sonrisa juguetona, me salpicó agua en la cara. «Vamos, muévete más rápido», me dijo entre risas. En ese instante, Valeria se acercó para calmarla. «Sofía, déjalo en paz», exclamó, pero sus ojos me miraban con una mezcla de diversión y algo más, algo que no podía definir, pero que aceleraba mi corazón. No solo ocurría en público. A veces, cuando estábamos solos, las cosas se sentían diferentes. Valeria, por ejemplo, solía arreglarse el cabello cerca de mí, jugando con sus mechones mientras me hacía preguntas aparentemente triviales. Sofía, en cambio, solía acercarse demasiado cuando hablábamos, dejando que su perfume se impregnara en el aire entre nosotros. Esos gestos, aunque pequeños, me hacían cuestionar si eran intencionales o simplemente una fantasía mía. Había días en los que trataba de convencerme de que me estaba equivocando, pero luego algo sucedía que disipaba todas mis dudas. Como aquella vez en la sala de su casa, cuando Sofía, sin pensarlo, se acomodó en el sofá junto a mí, dejando que su pierna rozara la mía mientras me enseñaba algo en su teléfono. «Mira esto, ¿no es increíble?», me dijo. Pero mi mente solo estaba centrada en el calor de su piel contra la mía, y en cómo no parecía apresurarse a alejarse. Valeria, por su parte, tenía una forma más sutil de llamar mi atención. Recuerdo una noche, durante la cena familiar, cuando ella me miró desde el otro lado de la mesa. No dijo nada, pero su mirada era tan profunda que sentí como si el tiempo se detuviera. Fue solo un segundo antes de que apartara la vista, pero ese momento se quedó grabado en mi memoria. Con el tiempo, me di cuenta de que no solo yo sentía esa atracción. Había señales de que ellas también disfrutaban de mi compañía más de lo habitual. Como aquella vez en la que Valeria insistió en que la ayudara a cargar unas cajas al desván. «No puedo hacerlo sola, ¿me ayudas?», preguntó con su voz suave, aunque sabía que podía pedirle ayuda a cualquiera, pero me eligió a mí. Mientras movíamos las cajas en la oscuridad del desván, nuestras manos se rozaron más de una vez. «Gracias», dijo con una sonrisa tímida al terminar. Pero fue la forma en que me miró lo que me dejó pensando. Una mirada que decía mucho más de lo que sus palabras podían expresar. Sofía, en cambio, era más directa. Durante una reunión familiar, me susurró al oído. «¿Nunca has pensado en lo raro que es que seamos gemelas, pero tan diferentes?». Su tono era juguetón, pero la forma en que me miraba dejaba claro que la pregunta tenía otro significado. Le respondí que siempre me había parecido fascinante, y ella se acercó un poco más, sonriendo traviesa. «Fascinante, ¿eh? Bueno,
Creo que a veces ser diferente tiene sus ventajas, dijo, guiñándome un ojo antes de alejarse. Esos momentos, aunque fugaces, creaban una tensión entre nosotros tres que ninguno de nosotros parecía querer reconocer. Pero ahí estaba, creciendo con cada encuentro, con cada palabra, con cada mirada. Aunque intentaba ignorarlo, cada vez se hacía más difícil. Era como si estuviéramos atrapados en un juego que ninguno de nosotros había decidido jugar, pero que, de alguna manera, había llegado a ser inevitable. Un juego de miradas, sonrisas y palabras no dichas que flotaban en el aire, esperando el momento adecuado para ser pronunciadas. Sabía que no debía pensar en ellas de esa forma, pero no podía evitarlo. La tensión que se había ido acumulando con el tiempo finalmente comenzó a desbordarse en pequeños momentos imposibles de ignorar. Las semanas previas a la fiesta familiar fueron un constante juego de provocaciones y encuentros inesperados. Todo comenzó una tarde cuando estaba en la cocina ayudando a preparar algo de comer. Sofía entró descalza, con un vestido ligero que se movía con gracia. ¿Te importaría pasarme el cuchillo grande?, me pidió mientras se acercaba demasiado. Al alargarle el cuchillo, nuestras manos se rozaron, y en lugar de retirarse, Sofía dejó su mano en la mía por un segundo más de lo normal. Gracias, susurró, mirándome a los ojos. Ese momento no fue casual. Lo supe, porque minutos después, mientras los demás estaban distraídos en el patio, Sofía volvió a entrar. Siempre has sido el primo más atento, comentó mientras se apoyaba en la encimera, cruzando los brazos. A veces me pregunto si te das cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor. ¿A qué te refieres?, le pregunté con curiosidad y cautela. Ella no respondió, solo se acercó, con una sonrisa que combinaba desafío y complicidad. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Sofía tomó mi rostro entre sus manos y sus labios encontraron los míos en un beso intenso, cargado de energía contenida. Cuando nos separamos, su sonrisa traviesa apareció nuevamente. No le digas a Valeria, susurró antes de salir, como si nada hubiera sucedido. Quedé paralizado, procesando lo que acababa de pasar. El sabor de su beso seguía en mis labios y mi mente estaba llena de preguntas. Pero no tuve mucho tiempo para pensar. Las semanas siguientes estuvieron llenas de señales que solo aumentaban la tensión. El día de la fiesta familiar llegó, y aunque todos parecían actuar con normalidad, yo sabía que lo realmente inolvidable había comenzado mucho antes de que los primeros invitados llegaran. Si te está gustando el vídeo no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Comenta cuál ha sido tu parte favorita de esta historia y si te ha gustado. Continuemos. Sofía y Valeria estaban más radiantes que nunca, y yo sabía que esa noche sería el punto de quiebre que cambiaría todo entre nosotros. La noche de la fiesta comenzó con un ambiente cargado de alegría y música. Familiares y amigos llenaron la casa con risas y conversaciones animadas. A simple vista, todo parecía normal, pero entre nosotros tres, el ambiente era completamente diferente. Sofía y Valeria se turnaban para estar cerca de mí, sus miradas y gestos más sugerentes que nunca, como si fuera un juego secreto del que solo nosotros éramos parte. Cuando el reloj marcó la medianoche, el calor de la fiesta se trasladó al patio, donde la música seguía sonando y las risas se mezclaban con el sonido del viento. Sofía fue la primera en sugerir que regresáramos al interior de la casa. Está un poco fresco aquí afuera, dijo guiñándome un ojo. Valeria no tardó en unirse a la sugerencia, y antes de que lo notara, estábamos los tres en su habitación. La habitación tenía una luz tenue, apenas iluminada por la lámpara de la mesita de noche. Sofía cerró la puerta con un movimiento decidido, mientras Valeria, un poco más nerviosa, se sentó en la cama, jugueteando con un cojín en sus manos. Yo, en medio de ellas, sentía como el momento se cargaba de una tensión difícil de ignorar. Fue Sofía quien rompió el silencio, acercándose a mí con esa sonrisa que parecía desarmar cualquier resistencia. Creo que ya no necesitamos seguir ocultando lo que sentimos, ¿no crees? Su voz era un susurro que llenaba el aire de expectativa. Sus labios se acercaron a los míos, iniciando un beso que no dejó lugar a dudas sobre lo que sentía. Cuando nos separamos, Valeria se acercó lentamente, dejando el cojín a un lado. Sus ojos reflejaban una mezcla de inseguridad y determinación. Yo también quiero, dijo en voz baja, acercándose con un gesto que hablaba más que 1000 palabras. Sus labios se acercaron,
de una manera que fue cautelosa al principio, pero pronto dejó entrever una dulzura que me llenó de emociones difíciles de describir. La atmósfera entre los tres se volvió casi etérea, como si el mundo exterior dejara de existir. Sofía y Valeria compartieron una mirada que parecía un acuerdo tácito antes de tomarme de las manos y guiarme hacia lo más profundo de la habitación. Cada gesto estaba cargado de significado, rompiendo las barreras invisibles que habían permanecido hasta entonces. Fue en medio de ese momento único cuando Valeria, con las mejillas encendidas y la voz temblorosa, murmuró algo que quedó grabado en mi memoria. Nunca hemos compartido algo así antes. Sofía asintió, sus ojos fijos en los míos, reflejando la seguridad que siempre la caracterizaba. Tú eres el primero en todo, añadió, con una sonrisa que transmitía tanto vulnerabilidad como determinación. Ese momento marcó un antes y un después. Con cuidado y respeto, dejamos que el deseo nos guiara, explorando esa conexión que habíamos construido. Fue una experiencia única, llena de descubrimientos y emociones, que nos unieron de una forma que ninguno de los tres podría haber anticipado. Cuando todo terminó, el silencio de la habitación se llenó con nuestras respiraciones entrecortadas. Sofía se recostó a un lado, mientras Valeria se levantó, con una expresión de alegría y emoción. Creo que nadie olvidará esta noche, dijo Sofía con una risa suave, rompiendo la quietud. La mañana siguiente trajo consigo un golpe de realidad. Mientras desayunábamos con el resto de la familia, una llamada interrumpió el momento. Era un primo lejano, quien aparentemente había visto algo en las redes sociales. Sofía, sin saber que la cámara de su teléfono había estado encendida en algún momento de la noche, había transmitido accidentalmente unos segundos de nuestra intimidad. El pánico se apoderó de nosotros. Aunque el vídeo era breve y ambiguo, los comentarios empezaron a llegar. Algunos familiares lo tomaron como una broma, otros como algo más grave. ¿Qué estuvieron haciendo anoche? «Kempun Emplacement», preguntó uno de nuestros tíos con una ceja levantada. La tensión era palpable y, por un momento, sentí que todo lo que habíamos compartido estaba a punto de desmoronarse. Sofía, con su usual determinación, tomó la delantera para manejar la situación. Fue un malentendido, seguro presioné algo sin querer, dijo, riendo de forma convincente. Valeria, en cambio, apenas podía levantar la mirada de su taza de café. Esa experiencia nos dejó una marca imborrable. Aprendí que cruzar ciertos límites puede traer tanto éxtasis como consecuencias inesperadas. Aunque nuestra relación nunca volvió a ser la misma, ese secreto compartido nos unió de una forma única, incluso mientras luchábamos con las miradas curiosas y las preguntas no dichas. A veces, el deseo y la tentación nos llevan a lugares que jamás imaginamos, pero es en esos momentos donde aprendemos quiénes somos realmente. Y aunque el pasado no se puede cambiar, siempre queda una enseñanza. Los secretos más intensos pueden ser tanto una carga como un vínculo, dependiendo de cómo los llevemos. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Recuerda, somos Entre Sábanas y Mentiras, el mejor canal de entretenimiento de historias amorosas picantes y pasionales. Hasta la próxima.